gracias a Dios. Hoy vamos a estar, como podrían ver, ahorita les van a poner los versículos de hoy, que serían o más bien del día 22, estamos al día 22, ¿verdad? Día 22, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 15 al 25. Y se llama Con el poder espiritual. Y ahorita vamos a ir viendo esta lectura del día de hoy. Hoy es un poquito más larga, bueno, entre comillas, son 10 capítulos, versículos, pero ya ahorita vamos a ir viéndolo. Ese es el único detalle que veo, es que luego como que se oscurece y se aclarece mucho. Pero bueno, bien, vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Vamos a orar y agradecer a Dios. Y comenzamos ahora sí con el texto. Buenas noches, buenas. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te rogamos y suplicamos que seas tú con nosotros, guardando nuestro corazón y dándonos entendimiento y razonamiento para tu verdad. Te pedimos, Señor, que no permitas que se nos desvíe la conciencia a ningún lado, Señor, ni que seamos engañados por falsas doctrinas, sino que encaminados en tu verdad, siempre hagamos lo que es correcto delante de ti, Señor, guardando la rectitud, la fe, el amor y esa obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, empezamos con lo que viene siendo la lectura. Qué bueno que se ve mejor con la luz, porque así también me permite leer un poquito mejor. Dice, viéndole los hijos, vuelvo a repetir, segundo libro de Reyes 2:15. Dice, viéndole los hijos de los profetas, dice que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Para dar el contexto, acuérdense que para este momento viene Eliseo y pega con las ropas de Elías al río, y justamente se abre y es cuando él pasa. Entonces ven esto los hijos de los profetas y dicen, miren, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo, dice, y vieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Para que veamos aquí la cuestión de lo que está sucediendo, es principalmente recordar lo que acaba de suceder. Eliseo había visto cómo Elías era quitado de delante de él cuando un carro de fuego los separa, y al separarlos un torbellino lo lleva al cielo. Eliseo tenía conciencia de que lo que había pasado era más allá de lo terrenal y más allá de lo que podían llegar a entender, de manera que el cuerpo no se iba a encontrar porque Dios lo había llevado. Delante de los profetas esto no era así, sino que ellos consideraban que sí había sido como la voluntad de Dios, pero que por lo mismo era un acto más terrenal, y decían, el espíritu lo levantó y lo habrá tirado por algún lugar. Entonces les dicen, no vayan, no lo van a encontrar, porque lo que acaba de pasar va más allá de lo que ustedes están pensando que pasa. Y muchas veces nos sucede así, que vemos cuestiones que podríamos considerar incluso naturales en nuestra vida y no entendemos que Dios es quien las hace, y Él actúa tanto en lo natural como en lo sobrenatural, porque lo natural está bajo su control y lo sobrenatural Él es el único que puede hacerlo. Entonces ambas cosas muchas veces se ven extrapoladas o sobrepuestas en nuestra realidad para darnos a conocer muchas cuestiones. Un gran ejemplo de esto lo vemos en Génesis, cuando habla de la serpiente antigua. Sabemos que la serpiente fue maldita y dice que fue maldita para que no tuviera ni brazos ni piernas. Y esto es un
ámbito terrenal. Pero cuando vemos la escritura, vemos que va más allá de lo terrenal, porque también habla de un ámbito espiritual en el que dice Satanás, la serpiente antigua. Pero si vamos a las serpientes actuales y las vemos, tienen literalmente unos vestigios, así se les llama, son unos dos huesitos en la parte de atrás, de lo que antes eran piernas. O sea, esto es una realidad que sucedió en el ámbito físico, pero que también sucedió más allá de lo físico, sino también en lo espiritual. Por eso les hablaba también del evento donde estábamos viendo de Jesús, que se presenta, bueno, que está justamente con Moisés y con Elías, y que les decía que esto que estaba pasando no solamente era un evento que pasaba físicamente, sino que también estaba dando una representación de lo que ya es nuestra vida espiritual, hablando del término del conocimiento, y de la obediencia, que si es cierto que no hay ningún problema entre lo que viene siendo el Señor Jesús y la ley y los profetas, porque Jesús mismo vino a cumplir la ley y los profetas, ciertamente el Señor mismo, Dios, nos ha dado a conocer que solamente hay uno al que debemos oír, Jesús. Ya solamente por medio de Cristo alcanzamos la salvación, algo que se entiende más allá de lo que se logra ver. También vemos este gran ejemplo, ¿saben cuándo? Cuando está la mujer que está, ¿cómo se dice? Que está con problemas de flujo. Creo que tenía, siempre sangraba, no dejaba de sangrar, era algo que llevaba 12 años con ello. Y esta mujer se acerca a Cristo y aquí está sucediendo una cosa sobrepuesta sobre otra. Ella viene y toca el manto de Jesús, pero al mismo tiempo que toca el manto de Jesús, también está tocando a Jesús por medio de la fe en el Espíritu, de manera que dice la Escritura y dice el mismo Jesús que él sintió cómo salió poder de él. No está hablando de que él lo dio, actuó, no, salió, fue tomado, por así decirlo, y esa fue una acción por medio de la fe. Se cumplieron los requisitos, por decirlo así, para que se cumpliera el milagro de la mujer, y sucedió. Y entonces Jesús dice una cosa maravillosa, y dice: alguien me ha tocado. Y dice: Señor, las multitudes te aprietan, o sea, realmente todos te están tocando, ¿cómo que alguien te ha tocado? No, es que ellos no entendían que estaba sucediendo algo más allá de lo terrenal, en lo espiritual, que era que a alguien verdaderamente lo había tocado, tanto físicamente como espiritualmente. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, y es que nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual no pueden estar separadas, porque nosotros ya vivimos conforme a la fe. Esto quiere decir que todo lo que hacemos aquí, por algo dice la Escritura, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, porque esto ya es una vida general que ya no solamente sucede en el ámbito terrenal, sino también espiritual. Por eso la Escritura lo dice cientos de veces, que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si vivimos según el Espíritu, entonces estamos actuando según el mundo espiritual, no en un mundo solamente terrenal. Así que sí, es sumamente importante que tengan mucho cuidado con lo que hacen. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, algo que se ha dicho mucho, que yo comparto en cuanto a esta cuestión, y ahorita les voy a explicar por qué, es que tienen que cuidar mucho su santidad. Y con referirme a su santidad me refiero al evitar la fornicación. ¿Por qué? Porque aunque parece algo súper natural, súper X para muchos en lo terrenal, en lo espiritual está pasando algo más allá. Está pasando algo más allá. Muchos dicen: no, se te unen las almas, y cuando tú te separas de esa persona y no te casas, sino que vas y te unes a otra, es como como si te arrancaras, vamos a decirlo así, de algo que habías unido. Yo no sé qué tan cierto, o sea, esto bíblicamente no lo he llegado a ver como que definido sobre eso. Otros dicen, y también esto creo que está
relacionado, que muchas veces hasta en lo físico, las características de esa persona, incluso creo que decía ADN o algo así, también queda en tu cuerpo y es algo que se queda como grabado, porque así como pasa en lo físico, que se queda grabada el ADN o la información de esa persona, también queda en el ámbito espiritual. Vuelvo a decir, es una unión de la cual tú estás mancillando, eso dicen. Sin embargo, lo que yo sí sé que sucede es lo que dice la Escritura, y es que terminas dañando, mancillando y vulnerando no solamente tu cuerpo, el templo de Dios. Está sucediendo algo más allá de lo que tú estás comprendiendo físicamente, de lo que tú estás viendo físicamente. Estás llevándolo a algo más allá y estás dañando y mancillando el templo de Dios. Estás llevando, miren, hay gente que se niega a hacer ciertas cosas en la casa de sus padres, porque dicen, no, aquí no digas groserías, aquí no hagas esto, no, aquí no hagas aquello, no, ¿cómo vamos a tener o vamos a hacer esto en casa de mis padres? Ahora imagínense cuánto no tendríamos que tener nosotros el cuidado por nuestro cuerpo, que es la casa de Dios. Tendríamos que decir, no, en mi cuerpo no va a haber groserías, maldiciones, fornicación, perversión, porque en la casa de mi Padre, en la casa del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, debe haber santidad. De manera que guardarás tu cuerpo más allá de lo que físicamente la gente puede entender. Y a lo mejor te dicen, ay, pero ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo, porque ustedes tal vez no lo comprenden, o sea, diciéndoselo a esas personas, pero lo que está sucediendo en lo espiritual va más allá de lo que terrenalmente piensan que realmente pasa. Y son personas que muchas veces viven en la carne, por eso no lo entienden, que por ejemplo dicen, no, pues no tiene nada de malo que yo, pues sí, que tenga, ¿no?, mis que veres con alguien, porque luego dejo eso y dejo de hacerlo y ya se acabó. Pero espiritualmente hay más cosas que están en juego, y nosotros tenemos que aprender a vivir una vida espiritual. Y esta parte yo creo que es muy importante aclararla. Hay gente que piensa que lo espiritual tiene que ver con ver cosas, demonios, pero no. Una persona que vive espiritualmente es una persona que entiende que la gracia, el amor, el cuidado, la fe, la mansedumbre, el comportarse como Cristo, el andar según la fe, el andar según la justicia, realmente no se puede hacer en un ámbito terrenal, sino solamente en un ámbito espiritual. En otras palabras, todo aquel que es espiritual vive como espiritual, y todo el que vive como espiritual vive en santidad, en verdad, en justicia. Todo aquel que se crea espiritual pero no viva en santidad, no viva según la justicia de Dios, no viva según el amor de Dios, yo se los digo desde ya, esa persona no es espiritual. Da igual cuántos demonios haya sacado, da igual cuántas palabras en otros idiomas haya hablado, da igual cuánta profecía haya dado, esa persona no es del Espíritu de Dios. No puede ser espiritual, porque lo espiritual es lo que nace de nuevo. Por eso dice la Escritura, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque, y después dice, y es necesario que el que nazca de nuevo, dice, pues es necesario que nazca en agua y en espíritu. Y dice el por qué. Porque lo que nace de la carne, carne es. Pero lo nacido del Espíritu, y es ese cambio verdadero, ese cambio de corazón, esa entrega, ese nuevo nacimiento en Cristo, dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces todo lo que viene siendo el amor, la bondad, la justicia, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo, cuando vemos ese nuevo nacimiento en nosotros, tenemos que tener conciencia de que somos
espirituales. Y si no tenemos ese fruto, ni queremos tener el fruto del Espíritu Santo, ni andamos en santidad, ni buscamos la perfección de Cristo y en Cristo, ni entendemos la importancia de estarnos purificando todo el tiempo, pues nos veremos con el Señor, ni hacemos las buenas obras que vienen del Padre, ni andamos según las obras de Cristo, ni queremos, ser corregidos, cuando no somos como un nuevo ser, cuando no somos un nuevo nacimiento, no somos espirituales. Entonces, yo quiero que se quiten esa idea, porque muchas veces entran en esta cuestión de que yo quiero ser muy espiritual. Me parece excelente. Vive una vida como Cristo y vas a ser espiritual. Porque aunque en lo terrenal se vea terrenal todo lo que está pasando realmente es espiritual. ¿Cómo también somos más espirituales cuando nuestra vista no está puesta en las cosas terrenales? Y si eres nacido de nuevo, no puedes estar concentrado en las cosas terrenales. Ya no te preocupa la fama terrenal, te preocupa el conocimiento de Dios. O sea, ya no te preocupa que la gente te conozca, te preocupa que Dios te conozca y que tú conozcas a Dios. Ya no te preocupa la riqueza terrenal, ¿no? El hacerte rico aquí en la tierra, el tener mucho dinero, el que no te falte nada, sino que te preocupa, sinceramente, el tener riqueza delante de Dios, lo cual sabemos cómo se consigue, por medio de las buenas obras. Porque le dice un rico que habla con Jesús, le dice: Señor, ¿qué debo hacer? Y le dice: ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces le dice: y entonces tendrás tesoro en el cielo. O sea, el hecho de ayudar a la gente, el hacer justicia, el hacer el bien, eso es lo que acumula riqueza delante de Dios. La riqueza celestial, esa que veremos llegado su tiempo, no ahora, pero más adelante lo veremos. Esa es la riqueza que tenemos que buscar. Por eso Jesús dice: no trabajéis por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Y también dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estamos hablando de una mirada espiritual, no terrenal, sino espiritual. El que entiende las cosas por medio de la gracia y por medio de la fe también es espiritual, porque dice la Escritura: por la fe entendemos, esto está en Hebreos, haber sido constituido el universo de lo que no se veía. ¿Cómo lo entienden? Por la fe. Dios dijo que Él habló y fue hecho, suficiente. Yo lo sé, así fue. Esa es mi manera de entenderlo. Yo sé que Dios dice esto de Él, yo lo sé, yo lo creo, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. Es parte de la fe, y eso es por ese mismo hecho que la Escritura dice que el hombre terrenal no puede entender las cosas de Dios, porque para él son locura, porque no las puede discernir, pues se han de discernir espiritualmente. Y el que entiende la palabra del Señor, la verdad de Cristo, la verdad de la gracia, el por qué hacemos lo correcto, no como el escalafón para ser salvos, sino más bien como la consecuencia de nuestra salvación, esos son espirituales, porque el Espíritu de Dios está en ellos y es el que los hace entender todas esas cosas. Llegados a este punto, espero quede claro el asunto de que el espiritual no es el que anda sacando demonios, ni hablando en lenguas, ni haciendo esto, ni haciendo aquello. Es aquel que de corazón actúa y vive su vida como el verdadero espiritual, Jesús. Así es como es una persona que verdaderamente vive según el Espíritu de Dios. Y el que vive según el Espíritu de Dios no ve las cosas a la manera que la ve el mundo. ¿Por qué? Porque, una mentirita, ¿qué es? Una mentirita es algo que contamina mi alma. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo dejo una sola raíz de amargura para el espíritu, ya no es puro. Porque la pureza es cero, es la intención de tener cero, o al menos el menor número de impurezas. Entonces,
vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, en perfección de espíritu. Porque ahí va otra cosa. Jesús enseña lo siguiente y es sobre el cuerpo. Él entra a la casa de un hombre que él creía, lo mismo que creían los ancianos de Israel, y era que tú te contaminabas cuando tú no comías sin lavarte las manos, por ejemplo. Y Jesús entra a la casa y se sienta a la mesa y no se lava las manos. Y se extraña este hombre y dice que estaba extrañado al ver que Jesús no se había lavado para comer. Y entonces dice Simón, creo que se llamaba Simón, ustedes los fariseos, dice, limpian lo de afuera del vaso y por dentro estáis llenos de rapacidad y de no sé qué tanta cosa más. Y dice, limpiad primeramente lo de adentro del vaso y entonces lo de afuera también será limpio. ¿Qué estaba diciendo él? Da igual que yo físicamente no esté limpio, porque lo espiritual va más allá de lo que se ve en lo terrenal. Eso es a lo que se refería Jesús. Y entonces nada, por eso dice él, de lo que entra en el hombre lo contamina. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque va más allá de lo que ves aquí, de lo que ves físicamente. Lo único, y hay pocas cosas que el Señor determina que físicamente afectan al espíritu, y es justamente la fornicación. Por eso dice que su voluntad es que dejemos o que andemos en santidad, que esto quiere decir que evitemos toda fornicación, que huyamos de ella. Y también pues obviamente que no estemos hablando lo que no debemos, no estemos viendo lo que no debemos. Son cosas que van más allá de bueno, no importa. ¿Por qué? Porque el que es de Cristo entiende que hay cosas más allá de lo que se ve. Hay cosas que suceden más allá de lo que se ve aquí. Por ejemplo, hoy veía justamente una noticia, no sé si esto es reciente o fue de hace tiempo, donde en un partido de fútbol, no sé, de la Premier League o algo así, un pastor bendijo el partido. De manera que él pasó y dice, Jesús nos enseñó el amarnos los unos a los otros, el guardar no sé qué tal y tal. Dios bendiga a las naciones o algo así, Dios bendiga en el nombre de Cristo a las naciones. Hubo una montaña de disgusto y de hate contra aquel hombre, diciendo cosas como nada más faltó que pidiera el diezmo. ¿Qué más decían ellos? Decían ¿cómo decían? ¿Qué misógino fue el que permitió que un pastor fuera el que diera el anuncio, etcétera, etcétera. Y el muchacho que está dando la noticia dice, dense cuenta que aquí lo que está sucediendo no es algo terrenal, es algo espiritual. Porque aunque se ve en lo terrenal, realmente lo que está confrontando a esas personas es Cristo. Escucharon el nombre que es sobre todo nombre y eso les retumbó en los oídos. Y no quisieron escuchar más. Así también el que escucha la palabra de Dios termina diciendo, ay no, esto es malo. Y resulta ser que no es así, sino que espiritualmente hay una batalla en la que él se encuentra, que él no entiende. Por eso dice la Escritura que nosotros no peleamos, vamos a decirlo así, contra carne ni sangre. Aunque parece que es la competencia o la pelea que tenemos, no estamos discutiendo con la gente en carne y sangre, sino en espíritu, más allá de lo que entendemos, contra huestes celestiales de maldad que se encuentran en las personas. Por eso mismo, cuando nuestra predicación es constante, esa es nuestra batalla, porque realmente estamos atacando y atacando y atacando con la palabra, que es la espada del espíritu, a esos espíritus inmundos que se encuentran en la gente. Claro que les va a dar mucho de qué molestarse, porque aunque ellos no lo entienden, no saben por qué, hay algo en ellos que está siendo atacado y les molesta. ¿Por qué no lo hacen con los árabes? ¿Por qué no lo hacen con otras religiones? Simple, porque la palabra de Dios se encuentra en Cristo y se acabó.
Por eso es que la palabra de Cristo y el nombre de Cristo les molesta tanto, porque es algo más allá de lo terrenal que ellos logran ver, es algo espiritual. Ese es el problema, porque dicen muchas veces, no, dales argumentos válidos y van a creerte. No es cierto. Da igual cuántos argumentos y pruebas les puedas dar, porque su problema no es de entendimiento, ni tampoco de pruebas, ni de razón. Es espiritual el problema que ellos traen. Por eso mismo vemos aquí este ejemplo de estos profetas. Miren, fíjense que eran profetas, que ven las cosas terrenales y dicen, ¿sabes qué? Mira, debe estar por allí, debemos poderlo encontrar. Y les dice Eliseo, no vayan, no lo van a encontrar. ¿Para qué van? Esto que acaba de suceder va más allá de lo que ustedes vieron. No vayan. Pero ellos querían ir. Entonces, no les extrañe que piensen que es una cuestión de argumentos, que la gente piense que no entiende porque no hay palabras suficientes, no hay un texto bíblico que lo diga, claro que los hay, pero aunque tú se los des, como el problema no es físico de entendimiento, es espiritual, no lo van a querer recibir. Porque la palabra de Dios es así, ataca hasta lo más profundo, porque no ataca a tu mente y a tu entendimiento, ataca hasta el tuétano, dice la Escritura, hasta lo más profundo, discierne los pensamientos, entra hasta lo más profundo. Entonces, tienen que entender que es normal que la gente no lo quiera recibir en muchas ocasiones, no porque no pueda entenderlo. Así que yo aprendí una cosa, y es no tratar de hacer que la gente entienda la verdad, simplemente revelárselas y se acabó. Porque cuando yo trato de razonar con una persona para que entienda que Dios lógicamente puede existir, ahora tiene una idea de que Dios existe, pero aún así no lo puede seguir, porque la carne no puede, ni quiere ni puede sujetarse a Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer en esa persona es llegar por medio de lo espiritual. Yo muchas veces, y esto se los he dicho ya en varias ocasiones, me tocó discutir con personas ateas, personas con conocimiento filosófico, y en casi todas, hasta lo que recuerdo, Dios me dio sabiduría para poder debatirles correctamente y al final de cuentas darles buenos argumentos para que entendieran que Dios es real. Sin embargo, ¿saben de qué me sirvió todo eso? De nada. De nada. ¿Por qué? Porque ahora lo entendían, pero no lo podían recibir. Porque era el problema espiritual, no de entendimiento. Por eso hay gente que recibe a Cristo y todavía no entiende las cosas de Dios y aún así las cree. Por la fe, por lo espiritual, por lo que va más allá de lo que vemos aquí terrenalmente hablando. Entonces no les extrañe que haya personas que por más argumentos que les des, por más palabra que les enseñes, por más versículos que les puedas enseñar y relacionar para darles a conocer que están bien o mal, no lo quieran recibir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es un problema de entendimiento. Es un problema espiritual, algo que tú no estás viendo en lo físico, pero sí está sucediendo en lo espiritual, y es algo en lo que hay que seguir constantes, combatiendo contra ese espíritu que se niega a recibir a Dios, o la palabra de Dios en su defecto. ¿Cómo se combate? Con la palabra de Dios, sin más. No metas más palabras tuyas, no metas más cosas tuyas, simplemente da la palabra de Dios tal y como es, y te vas a dar cuenta cómo es la misma palabra de Dios la que actúa en esa persona, si es que así Dios lo quiere. Pero cuando nosotros queremos tener argumentos, y mucha gente llega y te dice, a ver, pero dímelo sin la Escritura, no puedo. Porque lo que tú tienes no es un problema de entendimiento, es un problema espiritual. Tu espíritu no quiere recibir a Dios, porque en tu espíritu está negado a recibirlo. Es tu carne la que tiene dominio sobre ti. Por eso mismo te niegas a creer, a querer creer, incluso a entenderlo. Por eso se aborrece tanto a Cristo y el nombre del mismo. Y mucha gente dice falsamente, no, mi problema no es con Cristo, mi problema es con sus seguidores. Y no es cierto. Su problema es con Cristo. Porque sus seguidores, los seguidores de Cristo, los verdaderos seguidores de Cristo, no tienen más que la imagen de Cristo impresa en ellos. Los que son de Cristo tienen la imagen de Cristo impresa en ellos. ¿Y saben qué pasa con ellos?
son tachados de lo peor, son tachados de religiosos, son tachados de legalistas en muchas ocasiones. Hay gente que sí lo es, que deja el amor de lado, que no entiende lo de la razón, que simplemente tiene ideas muy religiosas, pero nada que tiene que ver con Dios. Es cierto, hay personas así, no podemos confundirlas. Pero ¿cuándo es que te das cuenta que una cosa y la otra no son lo mismo? Cuando el amor a Dios y a los hermanos es el principal motor del cuidado de los mandamientos del Señor. Porque es así como se muestra el amor a Dios. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso está en Juan, en 1 de Juan, capítulo 3. Sí, no, 4, 5, algo así. Entonces, teniendo conocimiento de todo esto, nosotros no dejemos que gane el enemigo tratando de argumentar a su manera. Porque lo que quiere esa persona es que su carne sea convencida, pero su carne, aunque sea convencida, aunque la carne entienda que Dios existe, que puede salvar su vida, no lo va a querer recibir, porque la cosa y el problema no está en su carne. Su carne no puede, ni quiere, ni entenderá, ni nunca podrá recibir a Dios. Su espíritu es el que necesita nacer de nuevo. El problema es espiritual. En muchas ocasiones el problema es espiritual y no nos damos cuenta, porque vemos solamente lo terrenal, pero se nos olvida que ahora estamos en el Espíritu de Dios. Entonces, si estamos en el Espíritu de Dios, hay que tener conciencia de nuestra vida espiritual, que estamos tristes, estamos deprimidos. Hay que empezar a analizar: ¿realmente he estado estos últimos días entregado al Señor como es debido? ¿O en realidad he decidido vivir mi vida a mi manera, pasar mi tiempo para mí, responder incorrectamente? ¿He hecho las cosas para mí o verdaderamente he cuidado? Ay, cosita, trae chorrillo. He cuidado hacer las cosas para Dios. Porque tal vez mis problemas no están en lo físico, no están en una depresión que se trata con medicamento, sino en lo espiritual, en donde mi alma está totalmente desarraigada, lastimada y dañada, porque no me he acercado a aquel que me puede sanar. Por algo el Señor decía: no vengo a los que están sanos, vengo a los enfermos, a los que hay que sanar, a los que hay que arreglar, a los que hay que salvar. He llamado, dice él, a los pecadores al arrepentimiento. Tal vez hay algo ahí que tú todavía estás haciendo que está dañando tu vida espiritual para con Cristo. Un mal comportamiento, una mala actitud con tus padres, un perdón que no has dado, un corazón no arrepentido. Algo hay en ti que está arruinando tu vida espiritual y tu comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Tal vez hay alguna palabra que no has querido recibir de Dios, que te ha dicho: tienes que honrar a tus padres, tienes que amarlos, y tú dices: no, ¿por qué? Si ellos no actúan así, no tiene ningún sentido que Dios me pida esto. Y no lo has querido recibir, no porque no lo entiendas, no porque no sepas que esto es lo correcto, sino porque tu espíritu se niega a recibirlo, porque sigues viendo las cosas de manera terrenal. Sigues pensando: si mis padres no se portan de una manera, yo no me puedo portar de otra. Es que lo que ellos hacen es la consecuencia de lo que yo termino haciendo. Lo que ellos provocan, esto que yo hago es lo que ellos provocan, y no realmente. Porque nadie, ninguno que es espiritual es afectado por lo que sucede en el mundo terrenal. En otras palabras, lo que te dicen, lo que te gritan, lo que te insultan, incluso lo que piensan de ti, cuando tú sabes que estás bien con Dios, te da igual, no te afecta, no te daña, no te lastima. ¿Por qué? Porque estás viviendo según el Espíritu, y sabes tú que en el Espíritu de Dios tú estás bien. Esa es la cuestión y la sanidad que debemos buscar en su totalidad. La sanidad espiritual, la vida espiritual, la visión espiritual, el ya no poner las cosas, la mirada en las cosas terrenales, sino, como dice la Escritura en Hebreos, creo que 12:2, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y Él está a la diestra del Padre. Entonces, que nuestra mirada no esté aquí,
sino en Él. No en lo terrenal, en lo espiritual, en la fe de Dios. Seguimos leyendo. Dice que Él les responde, no enviéis. Dice, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? ¿Qué pasó? ¿Pequeña? ¿Cómo estás? Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y entonces dice, entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y fíjense qué curioso, cómo la sanó con sal. Literal, o sea, bueno, ahí es donde entra justamente lo que hablábamos, ¿no? Sabemos que no la sanó con sal, fue la palabra y el poder de Dios, aunque ellos veían que sucedía algo en lo físico, sucedía algo más allá en lo espiritual. Pero quiero que veamos una cosa, que en nuestra propia idea dices, bueno, pues, ¿cómo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo vas a sanar de esa manera? ¿Cómo vas a arreglar un problema así? Bueno, es que Dios muchas veces hace eso. Te dice que hagas algo que para ti va a empeorar la situación y resulta ser que justamente era lo que necesitabas hacer. Haces algo que se supone debería ayudar, pero lo haces sin consultar a Dios y solamente perjudica más la situación, porque al final de cuentas no va juntamente con la palabra de Dios. Me explico, ¿no? A lo mejor tienes un problema con tus padres o con tus hermanos o con tu pareja o con tus amigos que necesitas resolver y necesitas platicarlo, o al menos eso es lo que tú piensas. Necesitas platicar con ellos y resolver el problema, aclarar la situación. Pero Dios te dice, no lo hagas. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? O sea, si necesito platicarlo con esta persona, pero el Señor te dice, no lo hagas. Les doy incluso un ejemplo en esta cuestión. En la Escritura dice que en muchas ocasiones, si quieres ser sabio, tienes que callar. Porque incluso el que es considerado necio es tratado por sabio cuando calla. Y tú dices, ya, pero es que si no hablo, creo que hay ciertos aspectos en los que es mejor callar. Pero también hay otros aspectos, como dice la Escritura. Por ejemplo, hay un texto que dice que no eches tus perlas a los cerdos, ni tampoco lo santo a los perros. No conviene ciertas pláticas con algunas personas que no lo van a recibir. Sin embargo, sí dice, y sí lo dice con claridad, que al necio le conteste según su necedad para que no se considere sabio en su propia opinión. ¿Cuándo es que vale la pena hablar lo que es correcto? Cuando tienes que aclarar una verdad. Cuando una persona dice, no, pero es que eso no es correcto porque en la Biblia dice, y tú sabes que no es cierto, y dices, pues mira, aquí en la Escritura no dice eso, sino que dice esto, y el contexto quiere decir esto y esto. Y no dices más, no discutes más, allí está. No discutes más. Y después de eso callas. Eso es más sabio. Eso es más sabio porque tú ya no estás hablando, ya está hablando la palabra de Dios. Tú callas y dejas que Dios hable a través de ti. Y eso es, y dirás, pero es que eso solamente va a ser más discusión. Es que no me lo va a entender, necesito explicárselo. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque si él quita su necedad, si quita su corazón endurecido, podrán platicar. Pero si no,
Se va a negar a escuchar, se va a negar a platicar, se va a negar a discutir, se va a negar. Pero tú ya respondiste lo que era correcto. Ya no es necesario que hables más. Ellos conocen la verdad y serán juzgados por ella. Un ejemplo, uno más grande incluso. Hay mujeres que dicen, no, pero es que yo me tengo que encargar de la casa, yo tengo que hacer de esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hablar con mi marido y exigirle que... ¿Qué dice la palabra sobre ti? No, pues que me sujete a mi marido, que me comporte prudentemente y con castidad, decorosamente, que no me vista de esta manera y de esta. Haz eso. No, pero es que si hago eso, me voy a ver débil delante de él y él se va a querer aprovechar de mí. ¿Qué dijo el Señor? Que yo hiciera esto. Eso haz. Pero es que se ve totalmente contradictorio. ¿Cómo voy a hacer eso si eso no lo va a solucionar? No es lo que tú ves y lo que tú entiendes que va a suceder. Es lo que Dios dice que va a suceder. ¿Qué dice la palabra? Que las mujeres, por medio de su comportamiento, pueden ganar a los que no creen en la palabra, considerando su comportamiento casto y respetuoso. Ya está. Pero es que es como echar agua, es como echar sal al agua esperando que se sane. Ya, es fe. Y va a suceder. Es así de simple. Pero es que no hay peros. Cuando se tiene fe, no hay peros. Y cuando se tiene fe, tampoco hay, bueno, se intentó. Sino que va a haber se logró. No por nada, ese versículo me encanta tanto y lo repito tanto. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso está en Proverbios 3:5. Fíate, dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es a la manera en la que tú crees que se tiene que hacer, sino a la manera en la que Dios dice que se tiene que hacer. Y hay veces en las que nosotros nos creemos más sabios que Dios. Decimos, ya, eso sí sería y pasaría si es que yo estuviera en este contexto, pero como no estoy en este contexto, es que el contexto da igual. Si Dios dijo, hazlo de esta manera y va a suceder esto, va a suceder. Tienes que creerle. Pero si no tienes fe, como para hacerlo, para creerle, que no te extrañe. Que no te extrañe que no pase nada. Es esa cuestión, es principalmente eso. Oye, pero es que yo quiero ser liberado de un pecado, ¿qué puedo hacer? Cumple sus mandamientos. Apréndelos primero, guárdalos, vive en ellos y vas a ser librado. No, pero es que yo ya sigue haciéndolo. Si de verdad ya lo haces, sigue haciéndolo, porque está escrito. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es un proceso. Tú primeramente conoces la palabra del Señor, si no, no la puedes guardar ni andar en ella. Luego de conocerla, la obedeces y al obedecerla, te conviertes en discípulo de Cristo. Al convertirte en discípulo de Cristo, conoces la verdad, adquieres el conocimiento de la verdad y la verdad te hace libre. Esto mismo dice la Escritura, pero en otro texto, creo que es en Hebreos, si no me equivoco, donde dice, haced senderos derechos para vuestros pies, para que incluso lo que todavía cojea o lo que todavía es cojo, sea sanado. O sea, lo que puedes hacer bien, hazlo. A lo mejor todavía no tienes la capacidad de responder correctamente. Cállate, no puedes responder correctamente, cállate, eso sí lo puedes hacer. A lo mejor no tienes la capacidad de dar buenos consejos, exprésalo con la Biblia, exprésalo con la palabra. No sé, vamos a orarlo. Puedes hacer eso. Lo que sí puedes hacer, hazlo correctamente. A lo mejor no se te da, de plano, ir a hacerte voluntario en algún aspecto de caridad para la gente necesitada.
pero puedes dar tus centavos o tus pesos o 10 pesos o 20 pesos o comprarle una comida a una persona necesitada. A lo mejor tu corazón sí da para eso. Hazlo. Lo que puedes hacer, hazlo para que lo que cojea, para que lo que todavía está lastimado, para que lo que todavía está mal sea sanado, para que en lo que todavía pecas sea quitado. Pero tienes que hacer lo que ya sabes que sí puedes hacer. Ejemplo, no puedo, por decirlo así, no estoy en una relación, no puedo dejar de ver a las muchachas bonitas, pero les puedes rechazar los mensajes, ¿no? Pero les puedes rechazar las citas, sí, recházalas. A lo mejor todavía no puedes dejar de verlas, pero puedes recházalas. A lo mejor todavía no puedes controlar tu mirada. Cierra los ojos, mira al cielo. Lo que puedes hacer ahorita, hazlo como es correcto, para que en el tiempo y con el tiempo todo lo demás sea sanado. Y en cuanto a los términos de la palabra de Dios, con más razón. Si sabes que la Escritura te dice con claridad que no debes estar concentrado en lo terrenal, ¿por qué sigues haciéndolo? Obedécele al Señor e ignora lo terrenal. Que es que dice la Escritura que tengo que perdonar, pero perdona. Es que no puedo. Pídeselo a Dios, eso sí puedes hacerlo. Pídeselo a Dios. Dile, Señor, quítame este orgullo, porque es el orgullo lo que muchas veces no nos permite perdonar. Señor, dame amor. Dame amor, Señor, porque es el amor el que nos permite perdonar y cubrir multitud de pecados. Entonces, lo que sí pueden hacer, háganlo. Lo que conocen de la palabra, háganlo. Hace poquito justamente estaba escuchando de un versículo, porque hemos hablado de muchas cosas que han pasado, hemos hablado de muchas cuestiones que nos han sucedido, y hubo un versículo que nos encontramos hace poquito y que decía, no os quejéis unos contra otros, hermanos. Y yo lo escuché y dije, ¿sabes qué? Creo que es necesario que dejemos de hablar de estas cosas, porque se pueden volver quejas. Podemos estarnos quejando de estas cosas. Ahora, ¿esto lo recordaba yo? No, claro que no lo recordaba. Pero en cuanto lo volví a recordar, ni siquiera dudé, ni dudamos en el aspecto de decir, bueno, no creo que esa palabra para... No. Ok, pues dejemos esto. Dejemos de hacer esto. Fue inmediato, porque tal vez no conoces toda la verdad todavía. Pero mientras las vas conociendo, tienes que ir dejando cosas. Conoces ahora que las bromas hacia los amigos cuando mientes no son buenas, porque está escrito en Proverbios, que dice que es como el que lanza saetas de fuego, y dice, el que le dice a su amigo una mentira y luego dice, era por broma. Así es ese hombre, como el que enloquece y lanza saetas y lastima a la gente. Entonces ahora, pues me voy a evitar esas bromas. Me voy a evitar esa broma de, te robaron la bici, se metieron a tu casa, ya no está tu comida, no sé, cosas que son tan absurdas, pero que describen específicamente ese tipo de situaciones. Pero yo no sabía que eso decía la palabra. Ya, no lo sabías, ahora lo sabes. Ahora hazlo. Entonces, es bien importante entender que al final de cuentas las cosas no funcionan según nuestro propio entendimiento, sino el de Dios. Y los procesos que Dios dice que tenemos que vivir, hay que vivirlos. Si dice la Escritura que para tener paciencia necesitamos tener tribulación o problemas, pues así está escrito, o sea, de que la prueba produce paciencia, bueno, pues vamos a tener que vivir la prueba. Si la Escritura dice que ¿cómo se dice? Que hay una manera de comportarnos para con nuestra relación, para con nuestra pareja, para con nuestros padres, hay que portarse así. Pero es que si hago eso me va a ir peor. ¿Y qué? ¿No confías en la palabra de Dios que dice que esto es bueno y esto es malo? Ese es el detalle. No actuemos según nuestra mirada terrenal, sino según la mirada espiritual. Que si yo obedezco a Dios y amo a Dios, porque fíjense, el que ama a Dios, ¿qué? Hace sus mandamientos. Literalmente así lo dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guardará. Ok.
Si yo guardo los mandamientos del Señor, aprendo a amarle como es debido. Perfecto. ¿Qué dice la Escritura de los que le aman? Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo es que tú compruebas que amas a Dios? Guardando sus mandamientos. Entonces, el que guarda sus mandamientos y por sus mandamientos sufre, vive, se complica, todo lo que está sucediendo en tu vida, como tú estás mostrando amor a Dios, va a ser para bien. Para bien. Todo. Hasta lo que parece malo, todo es para bien. ¿Por qué? Porque tú has demostrado que amas a Dios. Y ya no es lo que está pasando en lo terrenal, sino lo que Dios está moviendo en lo espiritual. Principalmente son esas cuestiones. Sigamos leyendo para ya terminar con la lectura del día de hoy. Dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Aquí yo me enteré que Eliseo era calvo, fíjense. Aunque bueno, a ver, una de dos, esto nunca lo entendí bien, si se estaba burlando de él o si se estaban burlando de Elías, porque claro, el que subió fue Elías. Entonces puede ser que se estuvieran burlando justamente del suceso que le pasó a Elías, el cual por cierto fue un suceso por Dios y espiritual, del cual no podían ni debían burlarse. Pero se burlaron, y dice que aquí hay una consecuencia, y dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue, fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Y ahí terminamos el devocional del día de hoy. Mucho cuidado con lo que sucede y con lo que ustedes critican o juzgan de una persona, sus batallas incluso espirituales, y no me refiero a batallas que ande ahí guerreando contra espíritus, sino más bien literalmente batallas, complicaciones, que ves que una persona está en aflicción, que ves que a una persona le está saliendo todo mal, pero él sigue confiado en Dios, y tú dices, bueno, es que seguramente le está pasando porque se lo merece, o cuestión. No juzgues ese tipo de cosas porque no sabes, y no sabes si justamente ese tipo de cosas van a traer consecuencias, pues son cosas que Dios está haciendo para con él. Es el torbellino que estaba viviendo esa persona para subirlo a la presencia de Dios, y no específicamente uno para dañarlo o hacerle quedar mal. Entonces, mucho cuidado con lo que juzgamos, mucho cuidado a quién señalamos y cómo lo señalamos. Porque no quiere decir, y esto es algo que a veces como que cuesta entender, no porque a una persona le salga todo bien, o porque haga algo y eso surja bien o salga bien, quiere decir que esa persona está bien. Si por ejemplo tú predicas una palabra y la gente no te la recibe, no necesariamente quiere decir que no era palabra de Dios. Muy probablemente era todo lo contrario. Porque no te la recibieron fue porque no fue tu palabra, sino porque fue la de Dios. Claro, si obviamente tú sabes que viene de la palabra de Dios, que no contradice la Escritura. Pero bueno, si no te reciben eso, a lo mejor no te están recibiendo a ti, sino que no están recibiendo a Dios. Y habrá quien te juzgará. Dirá, ¿ves? Si tú hubieras hablado lo que era correcto, no te hubieran dicho eso. No, muy probablemente ese sea el torbellino que te acerca a Dios. Es el que te levanta, que para el mundo es una burla, que le está yendo mal, que le está pasando esto, que le está pasando aquello. Pero es lo que te acerca más a Dios. Nada tiene que ver con estar haciendo las cosas mal o bien. Incluso en otras cuestiones. Puedes llegar a hablar una palabra que todos te la reciben, todos te dicen amén, gloria a Dios, y resultó ser la palabra más terrenal y humana posible, contradictoria y hereje hasta cierto punto, y te la reciben. Miren, obviamente a estos grandes predicadores, digo grandes porque son grandes en cuanto a números, pero no delante de Dios. Guillermo Maldonado, Cash Luna, estos hombres que están allí, ¿no? Principalmente menciono esos dos porque son de los que tengo certeza que no están conforme a la verdad.
cómo les aplauden todas las locuras que hacen, todas las cosas que dicen, todas las herejías que dicen, todas las mentiras que dicen, cómo tergiversan la escritura y todos se la aplauden, le dicen amén y se llenan estadios en donde ellos están. No por eso quiere decir que están yendo correctamente delante de Dios. Pero ven a un predicador ahí que es odiado, repudiado por mucha gente, porque predica sobre el pecado y les dice que deben arrepentirse y no lo quieren recibir, no lo quieren tener en un lugar, no lo quieren tener en otro, y anda ahí como si fuera, vamos a decirlo así, excluido de las iglesias en cuanto a la prédica, porque pues nadie quiere escucharlo, porque siempre les trae exactamente lo mismo, o les dicen, incluso a mí una vez me llegaron a decir esto, que tenemos que tener mucho cuidado, que la palabra que estamos diciendo no entristezca a la iglesia. Y digo yo, a ver, si entristece a la iglesia es porque algo está mal, porque en teoría la palabra de Dios que te dice no forniques, tú dices amén. Exacto, o sea, tenemos que guardar la santidad. Eso es algo que te tiene que alegrar, ¿no? Ay, si te entristeces porque a lo mejor tú estás ahí o deseando hacerlo y te acaban de negar esa situación. O sea, entonces, ¿a qué quiero llegar? No se guíen de los resultados del ministerio, guíense de los frutos dados por la persona, porque por sus frutos los conocerás. Y no quiere decir que si tiene multitud de gentes escuchando sus predicaciones es del Señor, ni tampoco que si no tiene gente es de Satanás, sino que simple y sencillamente si lo que habla es conforme a la verdad, si lo que dice es conforme a la verdad, aunque la gente lo rechace, eso viene de Dios. Y si la gente lo rechaza, puede ser exactamente ese mismo torbellino que lo lleva a la presencia del Señor, esa misma dificultad que lo acerca a Dios. No juzguen esas cosas, no se burlen de esas cosas, tengan mucho cuidado en juzgar ese tipo de situaciones, porque como vieron hay consecuencias, porque lo que estamos viendo en lo terrenal no es lo que está pasando en lo espiritual, va más allá. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Les estarían pasando ahorita los versículos que estuvimos mencionando. Hablé de varios, pero no llegué a mencionar sus ¿cómo se dice? Iba a decir su referencia, pero no, la cita bíblica. Así que ahorita se los estarán pasando. Y después de eso, pues también durante ese tiempo contesto las preguntas que traigan, si es que traen alguna pregunta, y nos iríamos despidiendo. Muy bien, vamos a orar para agradecer a Dios. Y yo creo que ya lo puedo parar porque igual ya no voy a leer. Vamos despidiendo, vamos orando y vamos mandando las cosas para irnos despidiendo. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, Señor, de recibir palabra santa, palabra verdadera, palabra que viene de tu corazón, Señor. Gracias por revelarnos lo que más allá de lo que está sucediendo aquí sucede, Padre. Yo sé y sabemos, por ejemplo, que ahora que estamos orando, Padre, aunque en lo terrenal parece que estamos solamente hablando, realmente hay una comunicación y una interacción espiritual entre tú, Señor, tu espíritu y el espíritu que has puesto en nosotros, que nos une a través de Cristo, Señor. Y eso no es cualquier cosa. Así como muchas veces hay personas que en el nombre de Jesús ya lo dicen por muletilla, nosotros, Señor, lo hacemos en plena conciencia de que es a través de Él que nosotros llegamos delante de ti, Señor. Entonces, gracias por todo. Permítenos tener una mirada no terrenal, sino espiritual, estar fortalecidos en la fe. Y si en algún momento hay algún torbellino que nos tiene que llevar delante de tu presencia, Señor, haznos soportarlo hasta llegar delante de ti. Y bueno, Padre, guárdanos de juzgar o prejuzgar lo que realmente no nos tocaba, ni tampoco sabemos si está sucediendo por voluntad tuya o por consecuencia, Señor. Así que ayúdanos a andar rectamente, siendo conscientes de la verdad y entendiendo que la verdadera espiritualidad, Señor, es vivir conforme al Espíritu y no andar haciendo cosas que muchos consideran espiritualidad, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional